Bueno, muy buenos días, tardes o noches, tengan estimados compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Entonces, bueno, vamos a explicar unos ejercicios que ya se los había subido a Classroom. No vamos a explicar estos ejercicios. Bueno, simplemente explicar así para que el video no se haga tan largo, ¿no? Así para que puedan verlo mayor cantidad de compañeros y no directo el PDF, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en el capítulo de oscilaciones. Bueno, quería ver la anterior clase todavía, entonces hasta aquí, pausa. Bien, estos es los ejercicios que estábamos haciendo en clases la vez anterior, ¿no? Entonces, em, bueno, habíamos resuelto este como último ejercicio. Quería hacer una aclaración. Aquí nosotros habíamos trabajado directo con delta, ¿no? Pero ya les iba explicando en clases que la deformación de de estos resortes no siempre va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque esto lo habíamos entendido como si fuese el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Como habíamos visto en la parte de elasticidad. Es casi lo mismo esta constante elástica del resorte. Ya, entonces, miren, de acuerdo a su módulo de elasticidad, estos resortes se podrían deformar, ¿no es cierto? Puede quedar hasta aquí o puede quedar más abajo, ¿no es cierto? Entonces, podría quedar medio inclinado este bloque de masa M, ¿no es cierto? De acuerdo al módulo de elasticidad que tengan estos dos resortes, ¿no? Entonces, bueno, con esas aclaraciones, aquí lo que está desglosado es lo que no habíamos hecho en clases. Entonces, miren, aquí nosotros en clases un delta nomás habíamos considerado, ¿no? Pero pues bueno, a ver, siendo más realistas, este resorte se va a deformar distinto que este resorte. Entonces, hago las siguientes aclaraciones. Este resorte va a tener una deformación delta sub 1 y este resorte va a tener una deformación delta sub 2. Ya, entonces esta barra puede que delta sub 1 sea diferente que delta sub 2, no siempre igualito, ¿no? Entonces, aquí se los pongo como nota, no necesariamente se queda horizontal, ¿no? Entonces, eso sería. Bueno, como estas barras están ubicadas a la misma distancia del centroide, aquí está la fuerza, pero la fuerza es K por la deformación, ¿no es cierto? Entonces K1 por la deformación sub 1, K2 por la deformación sub 2 para la fuerza 2, ¿no? Y pues aquí está, la única aclaración que hago es que hemos trabajado con dos deformaciones distintas, ¿no? Entonces, esto no habíamos hecho en clases. Entonces aquí, trabajando con dos deformaciones distintas, vemos que igual se va a simplificar, ¿no? Entonces llegamos al mismo resultado. Bueno, simplemente esa aclaración sobre el anterior ejercicio que habíamos resuelto en la clase número 8, ¿no? Entonces, ahora sí podemos continuar con la clase 9. Bueno, miren, de paso recordando, cuando tenemos dos resortes en paralelo, habíamos visto que el periodo es igual a 2pi multiplicado por la raíz de la masa sobre la suma de las constantes elásticas de ambos resortes, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a esta fórmula, pero ahora, ¿qué pasaría si los resortes fuesen en serie? Como este caso, miren. En la figura se tienen dos resortes constantes elásticas K1 y K2 sosteniendo un bloque de masa M. Bueno, en la figura determinar el periodo de oscilaciones. O sea, esta masa va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar de acuerdo a una amplitud, digamos, ¿no? Va a tener un periodo. ¿Qué es un periodo? Es el tiempo que tarda en completarse un ciclo, ¿no es cierto? Y un ciclo es pues un viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si esta masa yo lo hubiese comenzado desde aquí? Su ciclo, digamos, va a venir hasta abajo y luego va a volver, ¿no? Eso es un ciclo y un periodo es el tiempo que se tarda para completar un ciclo. ¿No? Entonces, miren, pero ahora tiene dos resortes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que se tiene que hacer es homogeneizar los resortes, ¿ya? O sea, sacar un resorte equivalente. Ya, entonces, miren aquí en el equilibrio se tiene que en esta figura, ¿no? Este resorte va a tener una deformación x1 y este resorte va a tener una deformación x2, ¿no? Entonces, pero bueno, aparte de esos dos resortes, estoy grabando el video por eso, toda esta barra, digamos que lo estoy pintando de color celeste, a ver, todo esto que estoy pintando, todo este como un hilo podemos interpretarlo, ¿no? O sino como una barra, digamos, va a estar sometida a una tensión, ¿no es cierto? Porque gracias a esta masa M. ¿Cuál va a ser esa tensión? A esa tensión le he dado el nombre de F, y pues esa tensión va a ser para el equilibrio, porque estamos analizando primero en el equilibrio, esa tensión va a ser bueno, no en el equilibrio, ¿no? Igual, si estuviese en dinámica, ya un poquito la aceleración variaría, ¿no? Pero pues bueno, en este caso en el equilibrio, la tensión sería la masa por la gravedad es hacia abajo, entonces yo necesito una tensión eh, sobre este bloque hacia arriba, saliendo del bloque, pero pues en realidad la tensión, si nosotros hacemos un desmembramiento aquí, pues sería así, más o menos el resorte, después bajaría y el resorte aquí también, digamos, ¿no? Entonces, sobre este, solo los resortes, pues la tensión estaría hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí es, hacia abajo estaría la tensión que yo le estoy dando el nombre de F. ¿No? Entonces, miren, en este caso lo he dibujado hacia arriba porque está saliendo de este bloque.
Ya, entonces, Tito, no se confunde. La tensión no entra en la barra, o sea, en este hilo, digo, no entra, sale del hilo, pero lo estoy dibujando hacia arriba porque estoy graficando sobre la masa. Ya, Cito, por favor. Bueno, entonces, Tito sería la tensión y yo le estoy diciendo la tensión. La fuerza, pues es la fuerza ejercida por un resorte, pero yo quiero un resorte equivalente a estos dos, que va a tener una constante elástica K equivalente, ¿no? Equivalente multiplicado por la deformación X, ¿no? Y esa deformación X, si yo quiero un resorte equivalente, va a ser pues la suma de estas otras dos deformaciones, de X1, esta deformación X1, y de la deformación X2. Aquí está. ¿No? Entonces, si yo quiero un resorte equivalente, la deformación tendría que ser la misma, o sea, X1 más X2, ¿no? Entonces, eso va a ser la deformación X. Listo. Como ambos resortes están en serie, la fuerza es la misma, ¿no? Es lo que habíamos explicado hace un ratito. Todo este hilo, digamos, está sometido a la misma tensión, o sea, la misma fuerza. Y pues nosotros podemos expresar esa, em, en las deformaciones X1, X2 y el X en función a la tensión y a su constante elástica, ¿no es cierto? Por la ley de Hughes. A ver, vamos a anotarlo aquí de color celeste. La ley de Hughes nos dice fuerza es igual a la constante elástica por el resorte, ¿no es cierto? Constante elástica por el resorte. Listo, entonces aquí, perdón, constante elástica del resorte multiplicado por la deformación, ¿no? Entonces aquí me estoy despejando la deformación y me va a quedar fuerza sobre constante elástica. Aquí está, ¿no? Entonces este X1 va a tener una fuerza y su constante elástica K1, este X2 lo mismo, y este X va a tener una fuerza sobre la constante elástica equivalente, ¿no? De aquí esta fuerza con esta fuerza con esta fuerza se van a simplificar y nos va a quedar que 1 sobre K1 más 1 sobre K2 es igual a 1 sobre un K equivalente. Ya de aquí me despejo el K equivalente, pura álgebra no haces. Entonces saco que el K equivalente es lo mismo que despejando nomás, ¿no es cierto? Aquí hago la suma de fracciones, invierto las fracciones miembro a miembro y me queda que K equivalente es lo mismo que K1 por K2, todo esto sobre K1 más K2. Listo. Con este K equivalente puedo interpretar este resorte con este sistema con dos resortes en serie como si fuese un solo sistema con un solo resorte conectado a un bloque de masa M. Pero este resorte es pues el resorte equivalente a estos dos. Y este resorte va a tener una constante elástica K equivalente, que aquí acabamos de deducir. Y pues ya de aquí podemos aplicar la fórmula para esto, ¿no es cierto? Esta fórmula lo habíamos deducido en clases. A ver, vamos a ver si está en la clase 8. Vamos a subir hasta arriba o tal vez esté más antes, ¿no? Aquí miren, para un resorte horizontal habíamos deducido que el periodo aquí está, ¿no? El periodo para esto es para horizontal, pero si ustedes hacen para un resorte vertical, pues igual les va a salir, bueno, aquí ya está deducido, ¿no? En clase 7 hemos debido deducir, entonces el PDF debe estar en nuestro claro. Bueno, entonces hemos deducido esta fórmula que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante elástica, ¿no? Para resortes con un solo resorte, para sistemas con un resorte, ¿no? Entonces aquí está. El periodo es igual a 2pi por la raíz de masa sobre la constante elástica de ese resorte, ¿no? Entonces la constante elástica nosotros vamos a utilizar el equivalente y eso nos va a dar que, pues, bueno, aquí reemplazando este K equivalente aquí, nos queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz de K más 1 más K2 multiplicado por M, todo esto sobre K1 por K2. Listo, entonces esa sería la solución para este ejercicio. Ahora veremos otro más. Aquí está. Un ejercicio número 2. Nos dice un peso pequeño, W, está sujeto a un alambre vertical sometido a una tensión T. O sea, este alambre ya está sometido a una tensión T, dice. Miren, aquí arriba un alambre aquí, y pues en el medio, bueno, no en el medio, ¿no? Más o menos entre estos dos alambres está el peso W, sometido a una tensión T. O sea, en estos alambres hay una tensión T, según se indica en la figura. Esta es la figura. ¿Cuál es la frecuencia natural? Frecuencia natural. Miren, cuando nos dice frecuencia natural, ustedes pueden acordarse de velocidad, bueno, frecuencia natural, bueno, aquí está la frecuencia natural, ¿no? Pero, bueno, la frecuencia natural, el docente les había dicho que es pues como la velocidad angular, digamos, ¿no? Frecuencia angular, algunos libros lo llaman, pero pues aquí está la frecuencia natural y en este caso estamos determinando también la frecuencia normal, ¿no? En realidad la frecuencia natural simplemente sería este pedacito de la raíz, ¿no? Entonces, bueno, aquí no lo hemos adornado lo que debería ser necesario. Estito nomás es la frecuencia natural, ¿ya? Entonces, con esas aclaraciones podemos resolver este ejercicio. Bien, estito nomás sería la frecuencia natural. Vuelvo a repetir, por favor, y esto solamente es la frecuencia. Voy a corregir el PDF, ¿ya? Entonces, estito no sería toda la solución. Lo hemos copiado mal. Pero bueno, aquí está la frecuencia. Hemos aprovechado para calcular la frecuencia más. Bien, entonces vamos a bueno, vamos a explicar la resolución de este ejercicio. Dice que bueno, este bloque de peso W oscila, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo lo muevo un poquito a este lado?
aquí, así como está en este gráfico, va a estar a una distancia X, y pues seguramente de aquí si yo lo suelto del equilibrio va a volver directamente al otro lado y va a oscilar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, para pequeñas oscilaciones. Bueno, entonces, bueno, aquí nos analizamos el sistema ya oscilando a una distancia X. Aquí se forma un ángulo θ 1 y aquí se forma un ángulo θ 2. Aquí estaba la distancia Y2 y aquí estaba la distancia Y1, ¿no? Entonces, bueno, de oscilaciones sabemos que son a distancias pequeñas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Miren, si esto fuese una distancia pequeña, podemos analizarlo como si fuesen dos péndulos, digamos, ¿no? O sea, los ángulos tienden igual a ser muy pequeños. O sea, me refiero a que el seno em, de θ es lo mismo que la tangente de θ, ¿ya? Que la tangente de θ para ángulos pequeños, ¿ya? Bueno, como estamos hablando de oscilaciones, son ángulos pequeños. Bueno, a ver, analizaremos aquí. Aquí tenemos la tensión que está sometida sobre este bloque, es su propio peso W. Aquí también hay una tensión de este alambre, ¿no? Cada alambre con su tensión. Y pues hacemos sumatoria de fuerzas en X. El eje X es el eje de los horizontales, ¿ya? Entonces, sumatoria de fuerza en X es igual a masa por aceleración. Listo, entonces aquí va a ser las fuerzas que están en X. Esta tensión lo puedo descomponer en su componente en X, hacia los X, y pues voy a tener aquí el ángulo. Miren, aquí es lo importante. Aquí este θ 1 se repite aquí, ¿ya? O sea, en este angulito que no lo he escrito, ahí se repite el θ 1, ¿ya? Ahí está el θ 1. Entonces, pues si yo multiplico la tensión por el coseno de θ 1, me va a botar la parte vertical de la tensión. Y si lo multiplico por el seno, me va a botar lo que está al otro lado, ¿no es cierto? Esta parte horizontal. Entonces, va a ser la negativo tensión por el seno de θ 1. Y pues bueno, eso sería de esta fuerza. Ahora de esta otra tensión, negativo tensión, porque está en el sentido hacia la izquierda, y pues estamos considerando positivo hacia la derecha. Aquí está la flechita, positivo hacia la derecha. Em, si yo descompongo esta fuerza igual, pues aquí el θ 2, aquí igual se repite el θ 2. ¿Ya? Bueno, ahí está el θ 2, entonces si multiplico por el coseno va a botar esta parte vertical, si multiplico por el seno va a botar la parte horizontal. Entonces va a ser t por el seno de θ 2. Y aquí está. Listo, estamos haciendo sumatoria de fuerza en X. Este W solo está en el eje Y, entonces no está en X, no nos va a molestar en nuestra sumatoria de fuerzas. Bueno, simplemente serían esos, ¿no? Las sumatorias de fuerzas. Ahora pues vamos a hacer las aproximaciones correspondientes. Seno de θ 1 habíamos dicho que es un ángulo muy pequeño. A ver, si yo calculo el seno de este θ 1, vamos a ver, aquí es donde me refiero. Este Y1, esta distancia vertical, hablando de triángulos, no debería ser lo mismo que esta distancia horizontal, diagonal, ¿no es cierto? Este cateto no debería ser lo mismo que la hipotenusa, porque es un triángulo. O sea, tiene su fórmula esta hipotenusa, ¿no es cierto? Pero hablando de distancias pequeñas, o sea, ángulos pequeños, resulta que este cateto es lo mismo que esta hipotenusa. ¿Ya? Esa aclaración. Entonces, es como si estuviese un péndulo, ¿no es cierto? Como esta hipotenusa, y el cateto estaría haciendo el papel del radio, ¿no es cierto? Si fuese una trayectoria curvilínea. Entonces, para trayectorias pequeñas, el seno es lo mismo que la tangente. O sea, este cateto sería lo mismo que esta hipotenusa. ¿Ya? Entonces, miren aquí, seno de θ 1, por eso lo he dibujado aquí, miren el Y1, y aquí también lo he vuelto a escribir Y1. O sea, es un triángulo, no debería ser lo mismo, pero estamos hablando de distancias pequeñas. ¿Ya? Entonces, por eso son lo mismo. Bien, seno de θ 1 es cateto opuesto, X, sobre hipotenusa Y1. Aquí está, todo esto es la hipotenusa. Lo mismo con seno de θ 2, cateto opuesto X sobre hipotenusa Y2. ¿Listo? Y la aceleración sabemos que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Bien, bueno, reemplazando eso, aquí tengo seno de θ 1, va a ser negativo t por x por el seno de θ 1, pero eso es x sobre y1. Aquí solo lo he escrito negativo t sobre y1 y este x lo he factorizado a la derecha. Lo mismo aquí, ¿no? Esto sería negativo t por x sobre y2. Solo le he dejado t sobre y2 y aquí el negativo igual me he factorizado a la izquierda. Al lado derecho me ha quedado masa por aceleración, que es lo mismo que masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Luego de aquí, este negativo lo he pasado a sumar y voy a tener que, esta ecuación asterisco que lo he llamado, que sería la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio para este sistema. Miren, este t igual se podía factorizar, ¿no? Eso es lo que he hecho aquí, he factorizado, y esta masa m lo he pasado a dividir. Aquí está. ¿No? Y aquí me ha quedado 1 sobre y1 más 1 sobre y2. Aquí miren, 1 sobre y1, porque el t lo he factorizado a la derecha, a la izquierda, y me ha quedado 1 sobre y1 más 1 sobre y2, o sea, 1 sobre y1 más 1 sobre y2. Realizando la suma de fracciones, van a llegar a esta expresión de acá. Y1 más y2, todo esto sobre y1 por y2.
Listo, entonces, bueno, esa sería la ecuación diferencial para el movimiento oscilatorio de este sistema. Pero nosotros nos resolvemos, ¿no? Más bien comparamos. Lo comparamos con la ecuación diferencial general de las oscilaciones que nos dice la segunda derivada de x con respecto del tiempo más la frecuencia natural. Vuelvo a recalcar en el anterior, bueno, en este ejercicio, aquí lo hemos puesto la frecuencia como solución, ¿no? En realidad solamente sería la frecuencia natural, todo ese pedacito, ¿ya? Ese pedacito que le estoy remarcando, por favor, ya, ese pedacito. Bien, entonces, bueno, esta es la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio, los comparamos, ¿no? Aquí tengo esto, aquí tengo el x, aquí tengo el x, y pues esto sería entonces la frecuencia natural, ya aquí nos pedía frecuencia natural, y entonces solo nos pedía esto, no la frecuencia, ya frecuencia natural no es lo mismo que frecuencia. Ya, entonces, bueno, comparando, vemos que la frecuencia natural al cuadrado es lo mismo que t sobre m multiplicado por i1 más i2, todo esto sobre i1 por i2. Este cuadrado lo voy a pasar como raíz, solo considerando el positivo. Ya en nuestras primeras clases habíamos visto por qué, porque no pueden haber tiempos negativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está otra aclaración. Voy a modificar este PDF. Ya esta solución lo voy a dejar, bueno, lo voy a poner aquí, porque esto debería ser la solución. Bueno, simplemente sería eso. Este ejercicio bastante sencillo, interesante, ¿no? Este ha sido el ejercicio número 2. Veremos un ejercicio número 3. Nos dice, bueno, esto es sacado del libro, uno de los propuestos del Serway, del libro de Serway, ¿ya? Entonces nos dice un péndulo de longitud L y masa M, tiene un resorte, tal, tal, tal. Un resorte, dice, aquí está el resorte de constante de fuerza, K. Conectado a él a una distancia H, abajo del punto de suspensión, o sea, de este puntito, a una distancia H, em, conectado a esta barra, ¿no? Encuentre la frecuencia de vibración del sistema. O sea, la frecuencia nos está pidiendo, entonces aquí sí nos está pidiendo frecuencia, ¿ya? No nos está pidiendo frecuencia angular, bueno, frecuencia de vibración. Nos está pidiendo frecuencia nomás. Si sería frecuencia angular, entonces ahí tendríamos que poner solamente esto, ¿ya? Entonces aquí está bien frecuencia, porque nos pide frecuencia de vibración. Entonces no nos está pidiendo frecuencia angular. Si fuese frecuencia angular, sería esto. Si fuese frecuencia nomás, es todo esto, ¿no? Y aquí está la formulita. Bueno, determina la frecuencia para tita pequeños. Suponga que la barra de suspensión vertical es rígida, pero ignore su masa. O sea, esta barra de longitud L tiene una masa despreciable. Solo este bloque puntual tiene una masa M. Es puntual porque no tiene dimensiones. Si tuviese dimensiones me daría el radio, ¿no? Entonces, es puntual. Estaríamos hablando como un ejercicio de tipo péndulo simple, pero mezclado con péndulo físico, porque pues también tiene un resorte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio, que ya está resuelto, ¿no? La resolución hay que comprender que nos está pidiendo la frecuencia, no la frecuencia natural. En este caso sí dice solamente frecuencia. El anterior decía frecuencia natural. Seguramente he copiado mal el enunciado, ¿no? Aquí no era frecuencia natural. Ha debido ser frecuencia nomás. Entonces sí te voy a modificar así para que no cambie mucho esta resolución. Bueno, volviendo al tema, nos pide la frecuencia nomás. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Esto, pues, un ejercicio parecido han visto con el ingeniero, pero pues en horizontal. Lo que se hace es hacer sumatoria de torques en cualquier punto, debería ser en cualquier punto, pero siempre es más fácil sobre la articulación para eliminar las reacciones que hay en esta articulación, porque hay reacciones, hay una reacción horizontal y una reacción vertical sobre esta articulación. Entonces, para eliminar eso, pues, hacemos sumatoria de torques ahí, porque pues no tienen brazo y se eliminan. O sea, no se consideran, ¿no? Sumatoria de torques en el punto O sería igual a la inercia en ese mismo punto multiplicado por la aceleración angular, porque estamos trabajando en dinámica, ¿no? Por la aceleración angular. Bueno, diagrama de fuerzas. Bueno, primero siempre la parte estática, no siempre la parte estática en cualquier ejercicio, pero miren, aquí sí yo considero la parte estática. Este resorte no va a estar ni siquiera elongado ni nada, no, se va a acomodar solamente a su mismo tamaño, ¿no? Miren este resorte, porque no hay una fuerza normal a este resorte, o sea, una fuerza en sentido horizontal que lo esté jalando o comprimiendo al resorte. Tal vez ustedes pueden pensar, pero esta masa lo va a comprimir. No, sucede que esta masa, su fuerza de esta masa está en sentido vertical hacia abajo. O sea, no va a comprimir a este resorte. ¿Ya? Entonces, es por eso que solamente va a estar ya en equilibrio y el equilibrio pues no nos va a dar mucha información. Vamos a ver en ejercicios más adelante que la posición de equilibrio usualmente sí nos da información sobre el problema, pero en este caso no nos da nada. Simplemente si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, pues vamos a verificar que se haga cero y nada más, ¿no? Bueno, entonces directamente en dinámica. Este bloque de masa M con esta barra va a ir oscilando, ¿no? De aquí, 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 según este resorte también. O sea, voy a dibujar a ver su trayectoria. Va a venir, esta va a ser la posición de equilibrio, va a venir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, una trayectoria curvilínea va a seguir, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya hemos identificado qué tipo de problema es.
hacemos sumatoria de torques, tal, tal, tal. Ahora sí, en dinámica, ¿no? En el movimiento oscilatorio. Sucede que, digamos, cuando esté oscilando en este punto, va a estar deformado una distancia X con un ángulo de deformación θ en sentido horario, o sea, hacia la derecha este θ. Es una curva, ya no es una distancia, es una curva este θ en sentido horario, ya, o sea, así más o menos, ¿no? En este caso. Y siempre hay que hacer sumatoria considerando positivo el sentido en el que estemos viendo la oscilación. En este caso estamos dándole positivo en sentido antihorario, porque en ese sentido está oscilando en este diagrama, ¿no? O sea, de derecha a izquierda se está rodando, entonces eso es pues sentido horario, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a considerar positivo. Listo, ahí está el ángulo θ, una distancia X, y pues esta fuerza, este resorte, como va a estar oscilando, va a estar ahora sí elongado un poquito, ¿no es cierto? Una distancia X. Entonces esta fuerza va a producir una fuerza, este resorte va a producir una fuerza de restitución que va a ser igual a la constante elástica del resorte por la deformación, K por X, ¿no es cierto? Entonces, bueno, solo queda hacer sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de torques en el punto de la articulación. Va a ser primero que estoy diciendo, la fuerza. Negativo K por X por H. Bueno, aquí este H es el brazo. Miren, esa fuerza es así. Y este H es pues el brazo. Y ya de por sí son perpendiculares, ¿no? Y si no fuesen perpendiculares, pues sería por el coseno de θ, ¿no? Ustedes si quieren los revisan, sería por el coseno de θ y esto nos va a botar 1 nomás, ¿no? Entonces sería negativo K por H. Tal vez no sean perpendiculares, miren. Aquí estas declaraciones quiero hacer bien. Miren, aquí sí son perpendiculares, pero en la oscilación ya no son perpendiculares. Miren, se forma un ángulo distinto de 90 grados. Pero otra vez, este θ es un ángulo muy pequeño, ¿ya? Entonces, pues este ángulo 90 grados no se va a deformar mucho. Miren, el θ se va a representar aquí, entre esta barra. A ver, vamos a dibujarlo ahí. Aquí este chiquitito que estoy pintando, esito va a ser tita. Ya este chiquitito que estoy pintando, esito es tita, ¿no? Entonces tita, como es un ángulo pequeño, pues no va a cambiar prácticamente nada este ángulo de 90 grados, ¿ya? Bueno, entonces por eso que no le ponemos un seno de tita. Bueno, si le pondríamos algo sería coseno de tita. Y pues coseno de tita es 1, y pues sería multiplicar por 1 y el 1 se sobreentiende. Listo. Entonces, otra vez, seguimos haciendo. Vamos a ver. De color rojo seguiríamos trabajando. Luego aquí lo he puesto menos. Bueno, aquí lo he puesto menos porque genera este K por X, esta fuerza, genera sobre el punto A, sobre el punto O, una rotación en sentido antihorario, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo sumatoria de torques en sentido horario, entonces por eso negativo. Listo, ya tenemos esa fuerza. Ahora la fuerza producida por la masa, por este bloque de masa M. La fuerza es pues el peso y eso es masa por gravedad en sentido vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está deformado una distancia X. No se confundan, por favor. Si bien este ángulo θ es pequeño, esta distancia a la que está deformada ya no es tan pequeña. Ya solo se cumple para estos ángulos, ¿ya? Para los ángulos. Pero para las distancias que son opuestas, o sea, para el cateto opuesto al ángulo, las distancias ya no son tan pequeñas. ¿Ya? Entonces, así, ¿cómo vamos a hacer? Esta tiene una distancia que el docente lo llama A más o menos, ¿no? A creo que le da el nombre a esta distancia. El docente le pone el nombre de A. Yo directamente lo he puesto así porque con el docente ya han hecho ejemplo, ¿no? Entonces esta distancia que está pintadito de color negro, que lo estoy demarcando de color rojo, es una distancia. Y eso va a ser pues el brazo que tiene esta fuerza con respecto a este eje. ¿Y cómo va a ser el brazo? Miren, si yo aquí tengo una distancia L, si multiplico L por coseno me va a dar este cateto. Y si multiplico por el seno me va a dar exactamente esta distancia. Entonces aquí está L por el seno de θ. Y eso es el brazo. Y aquí está la fuerza y ya está. Entonces simplemente hemos hecho eso para ese brazo. Entonces, bueno, ya hemos hecho para todas las fuerzas. Eso lo igualamos a la inercia en el punto O multiplicado por la aceleración angular. Bueno, aquí hacemos relaciones. Como estamos trabajando con torques y con aceleraciones angulares, tenemos que trabajar pues con ángulos. Y ese ángulo va a ser el ángulo θ. O sea, nuestra ecuación diferencial va a ser de la forma así, de esta forma, con la que vamos a comparar, ¿no? Entonces, bueno, este X no está, no está con ángulos, ¿no? Entonces tenemos que poner esta distancia X en función a este ángulo. ¿Cómo hacemos eso? Miren, aquí esta longitud H, yo lo puedo aproximar como si fuese esta tangente, ¿no es cierto? Esta hipotenusa. Eso ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio igual. Esto se va a aproximar mucho a esta hipotenusa. Este sería el H, ¿no? Entonces, si yo multiplico esta hipotenusa por el coseno de θ, me va a botar esta distancia vertical.
No, pero el coseno de tita tiende a 1. Entonces, h por 1 me bota el mismo h, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que tiene sentido. Pero yo no necesito ese h, yo necesito el x. Entonces yo multiplico el h por el seno de tita. Y eso me va a botar la distancia x. Y es, aquí está. H es lo mismo, perdón. X es lo mismo que h por el seno de tita, ¿no? Entonces así es de donde sale ese x. Listo, nos borramos todo esto. Y vamos a tener que, listo, aquí tenemos la sumatoria de torques. Le estamos dando una relación al x. Y vamos a sacar que aquí estaba el x, va a ser menos k por x. Pero el x está multiplicado por h. X por h me va a dar h cuadrado por el seno de tita. Y aquí está, ¿no? Listo, aquí tenemos la masa, gravedad, longitud por el seno de tita. Aquí está, masa, gravedad, longitud por el seno de tita es igual a la inercia en el punto O. Aquí lo estoy poniendo directo. Pero la inercia en el punto O sería pues por el teorema de Steiner, ¿no es cierto? Porque esta masa tiene su inercia. Pero como es una masa puntual, directamente la inercia va a ser m, bueno, la inercia con respecto a este eje O va a ser esta masa por su brazo al cuadrado, ¿ya? O sea, el radio de giro de esta masa no existe, o sea, es cero, pero igual tiene una masa. Ya, entonces, pues, solo nos quedaría la parte, miren, aquí lo voy a escribir rápidamente el teorema de Steiner, nos dice la inercia de otro color. A ver, la inercia en un punto O, digamos, es igual a la inercia según el eje centroidal más la masa por el brazo hacia el punto O al cuadrado, ¿no? Entonces, miren, aquí la inercia centroidal es igual a la masa por un radio de giro al cuadrado, ¿no es cierto? Pero como es una masa puntual, este radio de giro se hace cero. Ya, entonces la inercia centroidal es cero. Ojo con esto, ¿no? Entonces solo nos quedaría la masa por el brazo al cuadrado. Y eso es lo que está aquí, masa por el brazo al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso, es de ahí de donde sale esta fórmula de la inercia, ¿no? Entonces, inercia multiplicado por la aceleración angular y ya está. Listo, aquí esto lo he pasado, bueno, todo esto que estaba con signo negativo lo he pasado al otro lado con signo positivo, he factorizado el seno de tita. Seno de tita directamente aquí lo estoy poniendo tita. ¿Ya por qué? Seno de tita tiende a tita, ¿no es cierto? Eso de clases del docente y ya lo han visto. Y nos ha quedado solamente K por H cuadrado más masa por gravedad por L. Aquí está. Esta masa por L al cuadrado, que está multiplicando la aceleración angular, lo voy a pasar a dividir y nos va a quedar masa sobre L, masa por L al cuadrado, ¿no? Aquí. Y esta aceleración angular lo voy a expresar en su ecuación, en su forma diferencial como la segunda derivada de el ángulo tita, bueno, del arco tita, bueno, sí, del tita, con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y aquí está mm, el coeficiente del tita. Entonces esto lo comparamos con la ecuación diferencial general para movimiento oscilatorio, en este caso en función de tita, ¿no? El parámetro ahora es tita, antes el parámetro era x, ¿no es cierto? Veremos, miren, aquí el parámetro hemos utilizado x, aquí hemos utilizado tita. No, pero miren aquí, este x igual lo podríamos haber puesto en función a los titas, ¿no? Y pues haciendo una relación entre titas, se podría resolver igual esto como analizando con o con la otra ecuación diferencial en función a titas. Entonces, bueno, esto hemos resuelto de una forma y esto estamos resolviendo de otra forma, igual tendría que salir lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la prueba con la otra fórmula, igual les tendría que salir lo mismo. Bueno, de aquí comparando, sacamos que la frecuencia natural al cuadrado es lo mismo que todo esto. Aquí está. Sacamos raíz cuadrada de la frecuencia, este L cuadrado va a salir de la raíz, ahí está, 1 sobre L, y en la raíz nos va a quedar solamente todo esto. Ya ustedes pueden verificar algebraicamente que estos son iguales. Pero no nos está pidiendo la frecuencia natural, miren, nos está pidiendo la frecuencia, no es la frecuencia natural. Entonces, conocemos la fórmula para la frecuencia en función a la frecuencia natural, esto es frecuencia natural sobre 2pi, y pues de ahí despejamos la frecuencia y ahí está, nos queda esto. Entonces, esto sería la solución para este ejercicio. Eso sería el tercer ejercicio. Bien, antes de pasar al cuarto ejercicio, bueno, quería hacer una aclaración, ¿no? Esta frecuencia tiene sus unidades, ¿no? Es en hertz 1 sobre segundo, ¿no? O si no, Hz, ¿no? O si no, segundo a la menos 1, ¿no? Esas son las unidades. Entonces, si nosotros tuviésemos ya datos, miren, aquí estamos trabajando todo en forma algebraica, si tuviésemos datos de longitud, gravedad, la constante elástica, la masa m y la distancia h, simplemente tendríamos que llevar todo al mismo sistema. Bueno, usualmente lo llevamos al sistema internacional, ¿no? Entonces, al mismo sistema y reemplazar aquí, ¿no? Entonces, así nos olvidamos de las unidades y directamente le ponemos 1 sobre segundo, ¿no? Entonces, podrían hacerlo eso si es que tuviésemos datos. En este ejercicio propuesto no teníamos datos y la solución se queda así. Bueno, veremos el ejercicio número 4. Este está bastante fácil. Es, mm,
un ejercicio con péndulo físico. Ahora sí es péndulo físico. Nos dice determinar el periodo de oscilaciones del sistema. Péndulo físico en clases de docencia ya han visto, ¿no? Bueno, es un sólido rígido, aquí. El docente se lo sabía dibujado así, más o menos, ¿no? Cualquier sólido rígido está bien, que tiene su centroide y que va oscilando de acuerdo a, como un péndulo, ¿no? Por eso se llama péndulo físico, va oscilando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso es la parte teórica y pues ahora sí hay que considerar la inercia de masa y la inercia de masa centroidal no se hace cero. Ya, entonces, bueno, esto simplemente es como un ejemplito aparte de lo que han hecho con el docente, ¿no? Con el docente han sacado una fórmula general, entonces vamos a tratar de demostrar eso con este ejemplito. Bueno, este cuadrado tiene, dice, longitud es L, distancia D, no nos da la masa, ¿no? Miren datos L y D. Bueno, no nos da la masa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar. Dice, bueno, en el movimiento, o sea, oscilando, yo me estoy dando el movimiento, lo he movido a una distancia, bueno, a un ángulo tita hacia la derecha, ¿no? Entonces, tita hacia la derecha va a ser positivo. Bueno, entonces, dice que aquí está su centroide, en su centro de gravedad actúa la masa, perdón, el peso, y eso es la masa por la gravedad, y su centroide está ubicado a una distancia B, a un brazo de esta articulación, ¿no? Entonces, aquí está CG, eso significa centro de gravedad, ¿no? Entonces, bueno, considerando siempre positivo en el sentido que nos hemos dado el ángulo tita. Miren, aquí el tita yo me he dado en sentido antihorario. Entonces, cuando hagamos sumatoria de torques en la articulación va a ser positivo en el sentido antihorario. Ya miren, esta flecha significa sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Bueno, sumatoria de torques en el punto O es igual a la inercia en el punto O multiplicado por la aceleración angular. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando aquí en el punto? Bueno, ¿qué fuerzas provocan torque en el punto O? Va a ser negativo la masa por la gravedad por su brazo, ¿no? Hacia el punto O. Este bracito va a tener una distancia A. Pero bueno, esta distancia A va a ser igual a, a esta distancia B por el seno de tita. No necesito, ustedes lo pueden verificar. Eso es lo mismo que habíamos hecho en el anterior ejercicio. Miren, aquí el brazo de esta masa es pues su brazo, la barra L por el seno de tita, ¿no? Miren aquí, está la fuerza masa gravedad y su brazo es L por seno de tita, o sea, su barra por el seno de tita. Aquí lo mismo, abajo, miren, su brazo por el seno de tita, ¿no? Entonces, todo correcto hasta ahí. Entonces, es de ahí de donde sale esto. No hay más fuerzas actuando sobre el sistema, pues por eso es bastante sencillo este ejercicio. Todo esto lo igualamos a la inercia por la aceleración angular. De aquí sacamos relaciones. El brazo es igual a L medios. El brazo es pues la distancia desde el centro de gravedad, hasta la articulación. Pero pues como es un rectángulo, su centroide de gravedad va a estar en la intersección de estas dos diagonales, ¿no? Aquí están las dos diagonales. Y eso es pues el medio, o sea, L medios y de medios. Miren, aquí ya nos da de medios. Entonces, pues la distancia desde aquí hasta aquí es L medios, ¿no? O sea, L medios, B vale L medios. Bien, tal vez esta distancia de medios esté sobrando porque pues no nos ha servido, ¿no? Este de medios puede estar sobrando en este ejercicio. Bueno, entonces aquí es B igual a L medios. Bueno, sacamos esa solución y el seno de tita tiende a ser el mismo tita. Reemplazando aquí el seno de tita se vuelve tita nomás. B vale L medios, eso es igual a la inercia en el punto O por la aceleración angular. Lo complicadito de este ejercicio, que no es complicado, es aplicar el teorema de Steiner directamente. Inercia de masa en O. Miren aquí en O. Después, por el teorema de Steiner es la inercia en O es igual a la inercia centroidal más la masa por el brazo al cuadrado. La inercia centroidal, eso lo sacamos de la fórmula. No, tenemos una tablita. Al final de este PDF se los he puesto. Miren, esta es una placa, digamos, ¿no? Como una placa de dimensiones L por D. Entonces, la inercia de eso va a ser la inercia centroidal y su eje es pues perpendicular, o sea, está saliendo de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver nuestra tablita de centroides que lo he puesto a la última página. Aquí está. Miren, aquí está el eje es perpendicular a la placa y pues dice que la inercia centroidal, porque pues este es de acuerdo al centroide para esta placa, es 1/12 multiplicado por la masa por A, este lado A, más el lado B al cuadrado, ambos al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita se lo he puesto al final, que es la tabla que les ha mostrado el docente, ¿no? Entonces, utilizamos esta tablita y volvemos al ejercicio. Nos ha dicho que la inercia centroidal es masa sobre 12, aquí está, masa sobre 12, aquí, masa sobre 12, y los cuadrados sumados, ¿no? Los cuadrados de los lados sumados, o sea, d al cuadrado más l al cuadrado sumados. Listo, eso sería la inercia centroidal, pero pues nosotros no queremos la inercia centroidal, queremos la inercia con respecto a este eje O. Y pues entonces, pues multiplicamos la masa más, le sumamos la masa más su brazo al cuadrado. Pero el brazo es B, y B habíamos dicho que es L medios. Entonces aquí ponemos L medios al cuadrado. Listo, realizando simplificaciones en estas dos, realizamos la suma de fracciones, nos queda que
d al cuadrado más 4L al cuadrado, todo esto sobre 12 multiplicado por la masa M. Esto sería la inercia de este rectángulo, la inercia de masa de este rectángulo de masa M con respecto al punto O. ¿Listo? Entonces, en la ecuación 1, a esta ecuación le he dado el nombre de 1, teníamos masa, gravedad, L medios por tita. Aquí está, masa, gravedad, L medios por tita. Y además negativo. Esto dice que es igual a la inercia en O. La inercia en O acabamos de hallar. Esto dice que es igual a d al cuadrado, tal, tal, tal. Aquí está toda esa inercia multiplicado por la aceleración angular. Ahí nomás. Listo, esto que estaba negativo lo voy a pasar con signo positivo al otro lado. Va a ser, todo esto ya está positivo. Esto, esta masa y todo esto. Bueno, miren aquí la masa con la masa se van a simplificar. Entonces, por eso no nos han dado el dato de la masa, porque el periodo de oscilaciones de este rectángulo no depende de la masa, ¿no? Entonces, sea cual sea la masa que tenga este rectángulo, va a oscilar con el mismo periodo, ¿no? Eso es lo que nos da a entender estas ecuaciones matemáticas. Esta masa con esta masa se simplifican, esto lo voy a pasar, perdón, esto que está en paréntesis lo estoy pasando a dividir, y nos queda gravedad por L, todo esto sobre 2, dividido entre todo esto que está en paréntesis. Aquí está, lo he mandado a dividir. Esta aceleración angular lo he expresado como la segunda derivada del tita con respecto del tiempo al cuadrado. Y aquí estaba el tita multiplicando, se queda multiplicando. Listo, entonces aquí hemos hallado la ecuación diferencial para el movimiento oscilatorio de este sistema. Comparando con la ecuación diferencial general, vamos a decir que todo esto es la frecuencia natural al cuadrado. Ya que está, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho unas simplificaciones ya. Miren, aquí el 2 con este 12 se han simplificado, ha quedado 6. Este 6 por extremos y medios va a pasar a multiplicar al numerador. Y aquí está, 6 por gravedad, longitud, todo esto sobre diámetro al cuadrado más 4 veces L al cuadrado. Este frecuencia natural, este cuadrado lo paso al otro lado como raíz y voy a tener, aquí está, ¿no? Bueno, lo paso como raíz. Después de esto, aplicando fórmula del periodo, la fórmula, ¿no es cierto? Todo eso ya tienen que tener formulario. El periodo, o bueno, en su cabeza ya, ¿no? Es igual a 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Entonces, de aquí la frecuencia natural le sacamos raíz a esto y vamos a tener que la frecuencia natural es la raíz cuadrada de 6 gravedad por L. Pero pues, como está abajo, vamos a hacer extremos y medios, nos va a quedar 6 gravedad por la longitud, todo esto sobre, perdón, esto es el denominador. Y el numerador va a quedar diámetro al cuadrado más 4 veces L, ¿no? O sea, el denominador se ha convertido en numerador y el numerador se ha convertido en denominador. Entonces eso pues ha pasado porque hemos hecho extremos medios, ¿no? Porque la frecuencia natural estaba en el denominador y pues hemos hecho extremos medios simplificando, tal, 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 ¿no? El 2pi se queda ahí nomás multiplicando. ¿Listo? Y eso es lo que ha pasado. Hemos hecho todos esos procedimientos y hemos hallado que el periodo es todo esto. Listo, éxito sería ese ejercicio, hemos hallado el periodo. Nuevamente, esto está en unidades de tiempo. Si trabajamos en el sistema internacional, va a estar en segundos, ¿no? Entonces, si tuviésemos datos de la longitud D, de la longitud L y de la gravedad, pues este periodo nos va a dar en unidades y lo movemos todas estas unidades al sistema internacional, nos va a dar en unidades de segundo, unidades de tiempo, ¿no? Entonces, eso sería la solución para este ejercicio número 4. Bueno, vamos a resolver un ejercicio número 5. Nos dice, en la figura, el sistema está compuesto por una barra de masa despreciable. O sea, esta barra tiene masa, ¿no? Tiene masa, pero es despreciable, ¿ya? Y en su extremo una esfera de radio L, una esfera, y su radio es L, dice, y además tiene una masa M. Si la constante elástica del resorte es K, determinar el periodo de oscilaciones del sistema. Bien, miren, este es un ejercicio muy parecido al que has resuelto con el docente. No solamente que el docente creo que su masa estaba a este otro lado, la articulación estaba por aquí, el resorte estaba a este lado, más o menos, ¿no? Entonces, pues, este es un ejercicio parecido, un poquito diferente, ¿no? Entonces, para que vayan viendo que así son. Pero aquí sí, en la posición de equilibrio, nos va a botar algunos datos interesantes. Miren, este resorte, gracias a esta esfera de masa M, se ha comprimido un poquito, ¿no? ¿Qué tal si este resorte hubiese llegado hasta más arriba? Hasta ahí, digamos, ¿qué tal hubiese sido su longitud original? ¿No? O sea, hasta arriba. Pero gracias a este bloque de masa M, que está ejerciendo una fuerza, y a través de esta barra M, se ha comprimido un poco, ¿no? Entonces a esa compresión le estoy dando un nombre de delta estático, o sea, una deformación delta para la posición estática. Entonces, gracias a esta compresión, este resorte va a provocar una fuerza hacia afuera del resorte que es igual a la constante elástica del resorte, que nos está dando el nombre, que está acá, multiplicado por la deformación. En este caso sería delta estático, ¿no? Entonces, esta fuerza es esta.
¿Gracias a qué? Gracias a la fuerza, a la compresión de esta barra que estaba provocada por esta masa, a este peso, ¿no? A este peso que es la masa por la gravedad. Listo, entonces aquí podemos sacar datos interesantes. Si hacemos sumatoria de torques en O, en la posición estática, por eso igual a cero, en la posición estática, sacamos que pues todas las fuerzas aquí ya son, aunque no fuesen perpendiculares, aquí miren, yo estoy asumiendo que estas fuerzas son perpendiculares, ¿no? O sea, esta barra. Aunque no fuesen perpendiculares, igual se van a simplificar. Pueden hacer ustedes la prueba. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy asumiendo que son perpendiculares, porque si no fuesen, igual se van a simplificar. Lo que interesa es que, eh, miren, aquí tengo K por delta. Directo les da el nombre de delta, pero pues ya no lo he escrito estático, porque pues va a ser el mismo. Ya podría haberlo escrito igual estático. Delta estático. Bien, esta fuerza, pero yo estoy haciendo sumatoria de torques positivo en sentido horario, ¿ya? Pero pues esta fuerza trata de hacer rotar a sobre este eje O en sentido antihorario, ¿no? Entonces por eso negativo. Negativo K por delta por su brazo. Su brazo pues, va a ser la distancia desde este punto hasta la articulación, 3L, ¿no? 3L. Su brazo tiene que ser siempre perpendicular, ¿ya? Aquí tiene que ser perpendicular. Si nosotros hubiésemos hecho la descomposición, digamos, a ver, ¿qué tal si esta barra lo hubiese dibujado así, inclinado ya para la posición estática? Entonces las fuerzas serían hacia arriba, ¿no es cierto? Así, digamos, ¿no? Entonces, pues, sucede que igual se van a simplificar. Aquí el ángulo tita ya no es pequeño, ya no podemos asumir un ángulo pequeño. Pero pues igual si hacen sumatoria de torques van a llegar a esa misma relación. Ya lo que nos interesa es la relación que obtengamos. Si hacen así sumatoria de torques, tendrían que darse un ángulo tita. Bueno, podemos hacerlo con ustedes, ¿no? Miren, aquí es 3L, aquí igual va a ser 3L. Bueno, va a ser 4L, ¿no? Desde este punto 3L más L es 4L. Aquí va a ser 4L. Entonces aquí este brazo para esta fuerza sería 3L por coseno de tita. Y su fuerza es pues esta fuerza que hemos dicho que va a ser negativo K por delta, ¿no? Entonces aquí negativo K por delta. Luego, positivo esta fuerza que va a ser hacia abajo. Esta fuerza que es la masa por la gravedad, por su brazo, 7L. Pero en este caso va a ser 7L por coseno de tita. Entonces va a ser más M gravedad por su brazo, 7L por coseno de tita. Todo es igual a 0, ¿no? Miren aquí el coseno de tita con este coseno de tita se pueden simplificar, ¿no? Factorizando y lo paso, bueno, lo simplifico, ¿no? Entonces, es por eso que pues directamente aquí ya no he considerado ese ángulo tita, ¿no? Bueno, igual llegamos al mismo resultado. Igual el L se puede simplificar, ¿no? Pero pues nosotros nos interesa este resultado, ¿ya? Bueno, entonces simplemente eso, por eso ya no he considerado este ángulo tita, porque igual se va a simplificar, pero pues si lo considero, pueden hacerlo así, igual se simplifica y llegamos a esta relación. Esta relación es lo que nos interesa, ¿ya? Bueno, entonces habiendo hallado esta relación de la posición estática, pasamos al movimiento oscilatorio. Oscilando, bueno, lo he hecho oscilar hacia abajo igual, hacia abajo es como si lo hubiese hecho mover esta masa un poquito hacia abajo, entonces va a oscilar de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba, ¿no es cierto? Este resorte va a comprimirse, va a elongarse, va a comprimirse, va a elongarse, ¿no? Entonces yo lo he asumido hacia abajo, por eso aquí es del tita hacia abajo, en este caso va a ser el tita en sentido horario, ¿no? Bien, entonces aquí este resorte, de lo que estaba comprimido ya a una distancia delta, lo he bajado más abajo, ahora lo he hecho comprimir a una distancia X más, ¿ya? Bueno, esta distancita X. Listo, entonces aquí esto va a estar oscilando, dice. Entonces consideramos positivo en el sentido en el que hayamos hecho mover nuestro sistema. Bien, entonces considerando positivo en el sentido en el que hayamos considerado la oscilación de principio, ¿no? En este caso lo hemos jalado un poquito hacia abajo, entonces el tita está bajando hacia abajo, o sea, en sentido horario, ¿no? Entonces, miren, aquí hay un error, ¿no? Miren, aquí he considerado sumatoria de torques en O, considerando positivo en sentido antihorario, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿ya? Aquí debería haber sido negativo. Esto lo voy a corregir igual en el PDF, ¿ya? Este PDF lo voy a corregir y lo voy a subir al Classroom de nuevo, ¿ya? Entonces, ahí ha habido un error. Esto sería negativo, ¿ya? O si no, esta flecha cambiarlo de signo y ahí decir que es positivo, ¿no? O sea, cambiarlo de sentido. Bien, entonces aquí sí ha habido el error. Bien, entonces, bueno, ignoremos esto de momento. Vamos a considerar positivo en sentido horario, ¿ya? Positivo en sentido horario.
¿Qué fuerzas están actuando sobre este sistema? Sobre esta barra, digamos. Va a actuar esta fuerza que es K multiplicado por delta más X, pero ahora ya no está a 90 grados, ¿no? Ahora tiene un brazo 3L y pues su brazo va a ser 3L por coseno de tita, ¿no? Entonces 3L por coseno de tita. Este tita no es el mismo que habíamos analizado en el estático, ya tal vez le hubiésemos dado otro nombre diferente en la posición estática. Este tita ya es para el movimiento oscilatorio, ya este tita es oscilando, o sea, este tita sí tiende a ser, ya en el estático era que no le demos el nombre de tita, o podríamos haber analizado como tita estático, digamos, ¿no? Un tita estático, una deformación tita para la posición estática, ya entonces, bueno, aquí considerando este tita, que este tita sí es para el movimiento oscilatorio, este tita sí tiende a cero, y pues a ser un valor pequeño, ¿no? No tiende a ser, sí, tiende a ser un valor muy pequeño. Entonces 3L por el coseno de tita, como el tita es un valor muy pequeño, tiende a 1. Entonces tita se convierte en 1. Va a ser la fuerza multiplicado por el brazo 3L, pero el brazo después el brazo multiplicado, o sea, esta distancia 3L la hipotenusa por el coseno de tita. Aquí está, ¿no? Listo, y esto negativo porque está haciendo girar a esta articulación O en sentido antihorario, ¿no? Entonces, habíamos dicho, vamos a considerar positivo en sentido horario. Esto ignórenlo, lo voy a corregir en el PDF. A ver, lo rayaremos para que no nos moleste. Esto ignórenlo de momento, ¿ya? Está mal, lo voy a corregir en el PDF. Estamos considerando positivo en sentido horario. Esta fuerza lo trata de hacer mover en sentido antihorario, por eso negativo. Lo mismo con esta masa gravedad, con esta fuerza masa gravedad. Tiene su brazo que va a ser todo esto, ¿no es cierto? Perpendicular siempre el brazo. Va a ser todo esto el brazo. A ver, lo dibujaremos. Todo esto va a ser el brazo, ¿no es cierto? Tiene que ser perpendicular siempre. Listo, entonces todo este brazo es un cateto y aquí está la hipotenusa. La hipotenusa vale 3L, 3L y L. O sea, 7L por el coseno de tita me va a dar este cateto. Ya aquí está, ¿no? Entonces va a ser masa de gravedad por su brazo 7L coseno de tita. Pero como tita es un valor muy pequeño, tiende a 1. Entonces aquí se hace 1 nomás. Bien. Ahora, bueno, esto dice que es igual a la inercia en O, como estamos ahora analizando dinámica, en la parte dinámica, esta es la inercia en O, multiplicado por la aceleración angular. Bueno, de aquí voy a tener que distribuir, digamos, ¿saben? Este coseno es hecho 1, voy a tener 3L multiplicado por K, multiplicado por delta. Aquí está, 3L por K por delta, y pues negativo, ¿no? Aquí estaba negativo. Luego, negativo K por X por 3L, negativo K por X por 3L. A este lado va a quedar masa gravedad por 7L, este coseno se ha hecho 1. Pero miren aquí tenemos 3L por delta. Pero esto ya habíamos visto que es una relación que habíamos hallado en la parte estática. Miren en el equilibrio. Hemos visto que 3L por K por delta es lo mismo que 7L masa gravedad. Es por eso que aquí estos dos se están simplificando, porque 3L K por delta es lo mismo que 7L masa gravedad. Aquí está negativo y a este lado está positivo. Ambos se van a anular, ¿no? Ambos se anulan y nos queda solamente negativo KX eh, por 3L igual a la inercia no por la aceleración angular. Sacamos una relación en dx en función al ángulo tita. X es pues el cateto opuesto, ¿no es cierto?, de este tita. Entonces va a ser la hipotenusa por el seno. Hipotenusa por el seno tita. O sea, 3L por el seno tita. Aquí está. 3L por el seno tita, eso vale X. Pero el seno de tita, como tita es un valor muy pequeño, tiende nomás a ser tita, ¿no? Entonces, simplemente eso. Reemplazamos este X aquí estaba el X, va a ser EK por 3L por X, pero X vale 3L tita. Y aquí está, 3L tita. Esta inercia lo estoy pasando a dividir y esto que estaba negativo lo estoy pasando a sumar. Aquí está, ¿no? Entonces va a ser K por 3L por 3L tita, todo esto sobre la inercia en O, ¿no? Entonces, y esta aceleración angular lo he expresado como si fuese la segunda derivada de tita con respecto al tiempo. Dice de aquí esto lo igual a cero, porque claro, solamente me ha quedado cero en un miembro, claro, me ha quedado solito el cero, no lo estoy igualando a cero, porque ya esto es, porque me ha quedado solito el cero, ¿no? Porque esto que estaba negativo lo estoy pasando a sumar, y aquí no me ha quedado nada, me quedó cero, ¿no? Entonces, comparando esto con la ecuación diferencial general del movimiento oscilatorio, tenemos que todo esto, sin el tita, todo esto es la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, pasaremos a la siguiente página. A ver, vamos a ver de otra forma, a ver. Bien, ¿no? Entonces, comparando eso, ya tenemos la frecuencia natural al cuadrado. Dice que es 3 por 3, 9,
L por L, L cuadrado, multiplicado por K, aquí está por K, todo eso sobre la inercia en O. ¿Listo? De aquí sacamos la raíz, este cuadrado lo mando como raíz, va a quedar que la frecuencia natural es igual a 3L por la raíz de K sobre la inercia en O, ¿no? Entonces, y el periodo después, 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Entonces, realizando algunas operaciones, van a obtener que el periodo es igual a 2pi sobre 3L multiplicado por la raíz de la inercia en O sobre K. Listo, ahí lo dejaríamos, ¿no? Pero no conocemos la inercia en el punto O. Entonces, tenemos que calcular la inercia en este punto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues otra vez el teorema de Steiner, ¿no? El teorema de Steiner nos dice la inercia centroidal más la masa por el brazo al cuadrado, ¿no? Entonces la inercia centroidal, aquí ya tenemos de las fórmulas de inercias para una esfera que pasa por un eje que pasa por su centroide, es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. En este caso el radio vale L para esta esfera. Nos dice que esto es para esferas y el ejercicio ya nos dice que esta es una esfera, ¿no? Entonces la inercia centroidal para esfera va a ser 2/5 de masa por radio al cuadrado, más la distancia desde el centroide hasta este nuevo eje, la distancia entre ejes, dice que es 3L más el radito este, L, nos va a quedar 7L. Esa distancia es el brazo, 7L al cuadrado multiplicado por la masa, ¿no? Eso es el teorema de Steiner. Simplificando todo esto les va a quedar que 247 sobre 5 masa por la longitud al cuadrado es la inercia en el punto O. Listo, aquí en la fórmula del periodo reemplazamos esta inercia en O y nos va a quedar toda esta expresión. Y simplificando de nuevo, nos va a quedar toda esta expresión. La inercia, perdón, el periodo P dice que es igual a 2pi sobre 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 370 por la masa sobre 5 por K, ¿no? Entonces, miren, en este caso, las longitudes se han simplificado. O sea, el periodo de oscilaciones para este sistema no depende de la longitud L, ¿no? Entonces, para este sistema. Entonces, pues, un poquito interesante sobre este ejercicio, ¿no? Entonces, eso sería la solución. Este sería el periodo, ¿no? El periodo es la solución para este sistema, ¿no? El periodo de oscilaciones. Eso sería el ejercicio 5. Bien, finalmente, bueno, este ejercicio ha estado muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que si es que han vuelto a presenciales, su examen va a ser más o menos como este, ¿no? Si tienen dudas, ya saben, me preguntan nomás, no hay problema, siempre les respondo sus consultas, ¿no? Entonces aquí tengo dos errores que voy a corregir, son errores de typeo, ¿no? Porque son ejercicios que ya los tenía en un cuaderno y pues son los que quería resolver con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver un último ejercicio, pero este ejercicio es uno de los más complicados, ¿ya? Y todavía vamos a resolverlo aplicando el método de energías, ¿ya? Habíamos visto, bueno, en clases de docencia habían visto que pues la energía cinética más la energía potencial, o sea, la energía total de un sistema oscilando es constante, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos energías, ¿no? Un bloque, bueno, vamos a ver el ejercicio. Un bloque de 100 kilogramos está suspendido de una cuerda enrollada alrededor de un disco de 5 kilogramos, como se muestra en la figura, ¿no? Entonces ahí está la figura. Si el resorte tiene una rigidez, perdón, una rigidez 200 newtons cada metro, determina el periodo natural de vibración para el sistema. Bien, entonces cuando nos dice periodo, pues bueno, cuando algunos nos dicen periodo natural, pues sabemos que se refiere a periodo, ¿no? Porque pues, periodo natural, frecuencia natural, tiene algo de es relación entre sí, ¿no? Claro, el periodo, pues tenemos la fórmula para la frecuencia natural, pero aquí lo que nos está pidiendo es el periodo. Bueno, entonces, aquí tenemos el sistema, pero está sujeto también a una polea, a un disco, una polea, que tiene un radio y también tiene masa, ¿no? Entonces, bueno, esta polea tal vez tendríamos que hacer, si nosotros tratásemos de analizarlo por el método de dinámica, esta tensión en la oscilación ya no va a ser la misma que esta tensión, ¿no? Gracias a esta masa, es un poquito diferente. Entonces, tendríamos que analizar como sumatoria de fuerzas. Igual, ¿no? Inercia por la aceleración angular al cuadrado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio aplicando el método de las energías. Bueno, no al cuadrado, no aceleración angular, nomás lo que estaba haciendo antes. Bien, ahora sí. Resolviendo esto. Nos vamos a dar en la posición, bueno, en este caso, en este gráfico estamos utilizando, bueno, este gráfico ya está en el libro, directamente lo estamos utilizando de la posición estática, pero también ya este gráfico está en la dinámica. O sea, este sistema, este bloque va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, gracias a que está oscilando por este resorte. Y pues también son, gracias, bueno, la polea no aporta a la oscilación, ¿no? Pero pues sí tiene algunos factores que afectan a la oscilación. Pero pues oscila gracias a ese resorte, ¿no? Entonces va a subir abajo, arriba, abajo, arriba.
Entonces, a una distancia dice S, ¿ya? Está oscilando a una distancia S. Nosotros a esta distancia S le habíamos dado el nombre de X, ¿ya? Bueno, y a este SST, a ver, lo haremos más grande, miren aquí dice SST, aquí le estoy dando el nombre. Dice que SST es la deformación estática del resorte, ¿no? Pero a SST, mientras esté oscilando, dice que se le va a aumentar una distancia S, que nosotros les habíamos dado el nombre de X, ¿ya? Bueno, entonces, miren, aquí el S lo he puesto, ¿no? Simplemente para representar, en realidad esta S, bueno, seguiremos dando nombres. Este es el S estático, es la deformación estática del resorte. El S es la deformación en el movimiento también del resorte. Y este es, θ es el ángulo de rotación de la polea en la oscilación. O sea, esta polea estaba en estático y va a ir oscilando. Va a volver a venir aquí, luego va a volver. Va a venir aquí, luego va a volver esta polea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí este S no es un arco, por favor, estoy aclarando. No es un arco, ¿ya? No es un arco, por eso le he puesto dos flechitas, ¿ya? No, no es un arco, no es un ángulo, es una distancia que lo estoy representando. Esta distancia es pues la distancia curva de esta cuerda que está enrollada sobre esta polea, ¿ya? Esa es la distancia S, ¿ya? Por favor, es la longitud de arco, ¿ya? Longitud de arco de esta distancia desde aquí que está barriendo este ángulo tita, ¿ya? Eso es S, por favor, que quede claro. Listo, entonces aquí, aquí está, ¿no? Está explicando la longitud de arco. Se tiene que, pues, sabemos por fórmulas que la longitud de arco es el radio por el ángulo tita, ¿no? Por el ángulo aquí, tita. También sabemos que la velocidad aquí del bloque, miren, si aquí este resorte se deforma a una distancia s, este bloque pues va a bajar la misma distancia s, ¿no es cierto? Porque son pues la misma cuerda, o sea, si esto se jala un poquito, pues esta masa va a bajar, ¿no es cierto? Una distancia s. Entonces, la velocidad en v es la distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? La derivada del desplazamiento sobre el tiempo. Y esto es igual a, em, aquí miren, pongan atención. Aquí arriba estoy derivando. Esta es em, la distancia, digamos, ¿no? La deformación en este caso, pero pues igual representa distancia para este bloque. Si yo derivo esta distancia con respecto del tiempo, esta distancia pues depende igual del ángulo tita. Y el tita igual depende del tiempo. Y el radio es una constante. El radio sale de la derivación y nos queda que la derivada de S con respecto del tiempo es lo mismo que la derivada R por la derivada de tita con respecto del tiempo. ¿Ya? Necesito que quede claro. Es un poquito complicado analizar los ejercicios por el método de la energía, ¿no? Usualmente son ejercicios súper complicados, pero pues para no dejar atrás, para que no quede en el vacío, estamos resolviendo un ejercicio, ¿no? Entonces, la energía cinética del sistema, la energía total, ¿no? La energía cinética, no total, solamente la energía cinética total, ¿ya? Entonces, dice que es igual la energía cinética del bloque, que es igual, esas formulitas les había dado en nuestras primeras clases, ¿no es cierto? La energía cinética es igual a un medio de la masa, pero ¿qué masa? La masa del bloque por su velocidad al cuadrado. Eso es la energía cinética para el bloque. La velocidad sabemos que ya tenemos aquí una formulita. Más la energía cinética de rotación, o sea, la energía cinética debida a esta polea. Ya, entonces eso es un medio de la inercia con respecto a esta articulación O por la velocidad angular, ahora es velocidad angular, ¿no? Velocidad angular em, al cuadrado, ¿no? Pero aquí le estoy poniendo D, que nos hace referencia a disco, ¿ya? La velocidad angular del disco al cuadrado, de este disco. Bien, esto sería la energía cinética del sistema, solo la cinética, y reemplazamos lo que ya conocemos, ¿no? Un medio de la masa de B conocemos, aquí está la masa de B, es un dato, aquí está masa de B, vale 10 kilogramos. La masa de B lo dejamos así nomás. La velocidad de B, aquí está, la velocidad de B es igual al radio por la derivada del tita con respecto al tiempo. Lo reemplazamos aquí y todo eso dice al cuadrado, ¿ya? Más un medio de la inercia en la articulación, la inercia de la articulación lo he dejado ahí nomás, multiplicado por la frecuencia, perdón, la velocidad angular del disco al cuadrado. Ahí está, la velocidad angular del disco al cuadrado. Ahora es velocidad angular. Si tuviera un W sub n sería frecuencia natural, ¿no? Frecuencia natural. Entonces, eso nada que ver. Esto es velocidad angular, ¿ya? Por eso un poquito complicado el ejercicio. Bien, entonces aquí hemos reemplazado datos. Ahora, la inercia en el punto O del disco, es pues, porque estamos analizando la energía cinética de rotación del disco. Es un medio, esto de fórmulas de un disco, dice que la inercia de un eje que pasa por su centroide de este disco es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿La masa cuál es? La masa del disco. Y el radio es pues el radio al cuadrado. Y la velocidad del disco, velocidad angular del disco es la derivada del desplazamiento del ángulo tita con respecto del tiempo.
Listo, otra vez, reemplazamos estos datos en esta ecuación. Vamos a tener masa de B por el radio al cuadrado, esto nos queda aquí, ¿no? Masa de B por el radio al cuadrado, todo esto sobre 2, por la derivada de tita con respecto del tiempo al cuadrado, más un medio de la inercia de este disco con respecto a su articulación, que es un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado. Aquí está un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Y la velocidad angular es la derivada del tita con respecto del tiempo, derivada del tita con respecto del tiempo al cuadrado. A esta energía cinética le estoy dando el nombre de ecuación 1, ¿ya? Listo, y ahora analizaremos energía potencial. Otra vez, las formulitas que les he dado en nuestras primeras clases de oscilaciones. En nuestra primera clase de oscilaciones les he dado, ¿no? Energía potencial. En este caso vamos a tener energía potencial elástica de este resorte y energía potencial gravitatoria de este bloque, ¿ya? Miren, aquí analizaremos el porqué de los signos. Primero de la energía elástica. La energía potencial elástica aumenta mientras la distancia D de elongación del resorte aumenta, ¿no es cierto? Tiene mayor energía potencial elástica, porque el resorte si se aumenta más, aumenta su energía potencial elástica. Bueno, recordaremos la fórmula. Energía potencial elástica es igual a un medio de la constante elástica del resorte multiplicado por la distancia de elongación X al cuadrado. Esa es la energía potencial elástica. Entonces, a mayor X, a una distancia mayor X, bueno, no siempre positivo, ¿no? Puede ser una distancia negativo X, igual al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces, a una distancia mayor X, bien de tracción o bien de compresión, pues la energía potencial elástica va a subir, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es tracción, o sea, se está elongando este resorte, aumenta el X, entonces la energía potencial aumenta. Por eso una flechita arriba, ¿no? Aumenta. Por eso positivo. Pero miren, si aquí el resorte se está elongando, este bloque va a bajar, o sea, va a bajar, va a tener menos altura con respecto a un eje de referencia. En este caso, me estoy dando un nivel de referencia, que es esto que dice datum, esto lo estoy llamando igual a nivel de referencia. En el estático me estoy dando el nivel de referencia, ¿ya? Pero pues como va disminuyendo, va bajando su altura. Bueno, también porque estoy considerando aquí su nivel de referencia aquí, pues va a ir bajando según esa distancia S, y este S va a estar debajo del nivel de referencia, entonces por eso negativo. Eso ya sería matemáticamente, ¿no? Pero estamos analizando físicamente. ¿Por qué negativo? Porque pues miren, a mayor altura tiene mayor altura S, ¿no? En realidad, la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura según a un eje de referencia, ¿no es cierto? Entonces, a mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, cuando baja, o sea, porque este bloque baja, porque este resorte se elonga, entonces el bloque baja, pues la energía potencial, o sea, la altura de este bloque disminuye, entonces la energía potencial gravitatoria disminuye. Por eso también se debe este signo negativo, ¿ya? Por eso físicamente y matemáticamente vemos que este signo negativo va a ser gracias a que nuestro nivel de referencia está un poquito arriba de esta distancia S. ¿Ya? Entonces, por eso negativo. Físicamente ya hemos visto y matemáticamente también. Entonces, esto es la energía potencial elástica, es la gravitatoria. Em, la longitud S es lo mismo que el radio por el ángulo tita, ¿no? Eso es lo que hemos visto más arriba. Aquí está. Y S estático es pues la deformación del resorte, pero cuando está en el estado estático, o sea, cuando está en el equilibrio, ¿no? Entonces, a ver, Esito, analizaremos dónde está, no tenemos aquí para analizarlo. Bien, por eso estoy grabando el video, ¿no? Por favor. La deformación esta estática, bueno, aquí está ya explicadito, ¿no? Miren, aquí está la flechita, pero quisiera dibujarlo. A ver, vamos a dibujarlo arriba también. Nos copiaremos, bueno, a ver, aquí arriba vamos a dibujar fuerzas, ¿ya? Digamos que esto está en la posición estática. Entonces, aquí este bloque va a estar ejerciendo una fuerza hacia abajo que es masa por gravedad, ¿no es cierto? La masa del bloque por la gravedad. Y también, bueno, para que este sistema esté estático, esta cuerda en la posición estática, en la estática, ahora sí esta cuerda va a tener la misma tensión, pero en la estática. Entonces, pues esta tensión le puedo expresar así. Y esta tensión es pues la fuerza que ejerce el resorte para que esté en equilibrio, ¿no es cierto? Y eso es K por la deformación, pero para la deformación en la posición estática es K por S estático. S estático, ¿no? En la posición estática. A ver, borremos eso, S estático. K por la deformación, pero estática. Solamente eso. Entonces, pues para que esté en equilibrio, esta fuerza flecha hacia abajo tiene que ser lo mismo que flecha hacia arriba, ¿no? Entonces, sumatorio de fuerzas, sumatorio de torques podrían hacerlo. Van a sacar que la masa por la gravedad es lo mismo en la posición estática. Es lo mismo que K por S estático. No, bueno,
es de ahí de donde sale esa fórmula que está ahí abajo, ¿ya? Entonces estamos grabando, puedes volverlo a repetir, todavía lo subo a YouTube, entonces puedes hacerlo un poquito atrás, creo que gasta un poquito menos de megas que el Drive, ¿no? Entonces, bueno, es de ahí de donde sale esta fórmula que está escrita aquí, masa de B por la gravedad es igual a K por el S, pero solo el S estático, ¿ya? Porque estamos realizando la posición estática. De aquí nos despejamos el S estático y nos dice que es masa de B por la gravedad sobre K. Listo, entonces este S estático ya tenemos su valor, lo reemplazamos. El S, que es la deformación en la oscilación, pues igual lo reemplazamos su valor y tenemos todo esto. Entonces, eh, bueno, ya estaría, ¿no? Esto lo estoy llamando ecuación número 2. Esta es la energía potencial y la ecuación uno es la energía cinética. Ahora, esto de las clases de cátedra, se sabe que la energía total de un sistema, bueno, se sabe, aquí sabe, ¿no? Entonces ya son tres errores que debo corregir. Son errores de taipeo, ¿no? Se sabe que la energía total de un sistema oscilatorio es constante. O sea, la energía cinética más la energía potencial es una constante. Y esto tiene su fórmula, ¿no es cierto? Es algo con la amplitud, un medio de K por la amplitud al cuadrado, algo así, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo muy bien la fórmula esa, pero pues igual es constante, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos interesa es que sea constante. Sumando uno y 2 y reemplazando la ecuación 3. La ecuación uno nos decía todo esto, ¿no? Entonces, esto es la energía cinética, me reemplazo aquí, porque aquí está la energía cinética, entonces me reemplazo aquí. Todo esto es la ecuación uno más la ecuación 2 dice, la ecuación 2 es la energía potencial, entonces aquí está, todo esto es la ecuación 2 dice que es constante. Bien, se nos ha formado una ecuación diferencial terrible, ¿no? Es como comparar esto con la ecuación diferencial que nosotros conocemos para el movimiento oscilatorio, porque igual tenemos que comparar. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos tita, aquí tenemos la derivada de tita con respecto al tiempo, pero yo no necesito la derivada de tita con respecto al tiempo, necesito la segunda derivada de tita con respecto del tiempo, necesito para poder comparar. Entonces, para eso lo que se hace es derivando miembro a miembro con respecto del tiempo. O sea, hay que derivar todos estos, depende del tiempo, ¿sí? O sea, derivando las funciones de tita con respecto al tiempo. Bien, aquí la masa de B por radio al cuadrado es constante, sale de la derivada. Esto es la derivada de una función al cuadrado. Por la regla de cadena, derivamos primero la función. Este 2 va a pasar a multiplicar. Este 2 que está pasando a multiplicar, con este 2 que está en el denominador, se van a simplificar y por eso ya no lo he anotado. ¿No? Y nos ha quedado la derivada bueno, no nos ha quedado la derivada, no nos ha quedado solamente esta función a la 1. O sea, derivada de tita con respecto del tiempo a la 1. ¿No? Aquí está. Y pues, por regla de la cadena, ahora hay que derivar su argumento. Hay que derivar la derivada de tita con respecto del tiempo otra vez con respecto del tiempo. Y eso me va a dar la segunda derivada de tita con respecto del tiempo con respecto al tiempo, ¿no? Y así hay que hacer todos los demás, ¿no? Entonces aquí está explicadito, nos ha quedado todo esto. Pero algo pasa aquí, y eso es lo que siempre tiene que pasar cuando vamos por el método de energías. La derivada de tita con respecto del tiempo está en cada uno de los términos. Si factorizamos, lo podemos simplificar. Entonces, por eso todito se simplifica. Listo, y nos ha quedado todo esto. Hay que factorizar y ya son puros procesos algebraicos. Hay que aprovechar también las ecuaciones de la estática, bueno, la relación de estática que habíamos visto aquí. Bueno, todo aquí ya está aprovechado, no hay que reemplazar nada más. Simplemente hay que simplificar. Aquí estos dos se habían anulado y ya nos ha quedado, miren, algo multiplicado por la segunda derivada de tita con respecto del tiempo, más algo multiplicado por más algo multiplicado por tita, ¿no? Entonces, esto ya sí es muy parecido a la ecuación general del movimiento oscilatorio. Entonces, sí podemos comparar, ¿no? Entonces, aquí está tal. Aquí hemos factorizado el radio, se van a simplificar igual, esto lo pasamos a dividir y nos queda todo esto. Entonces, todo esto sabemos que es el coeficiente del tita es la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, la frecuencia natural al cuadrado es igual a K sobre masa de D más MD medios, masa del disco medios, ¿no? Entonces, haciendo extremos medios, nos queda esto. Y se emplazando datos. Ahora sí, K vale, K vale 200, la masa del disco vale 5 y la masa del bloque vale 10. K vale 200, la masa del disco vale 5 y la masa del bloque vale 10. Bien, entonces emplazando todo eso en esta ecuación o en esta ecuación, dice que sale que la frecuencia natural al cuadrado había sido 16. Qué bonito número, ¿no? Y por eso es que he elegido este ejercicio. Es que es un ejercicio tan exacto que pues bueno, alegra trabajar con valores tan exactos, digamos, ¿no? Entonces, de aquí podemos, conociendo la frecuencia natural, esto va a ser la raíz cuadrada de 16, este es 4. La frecuencia natural vale 4. Y pues el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural. Entonces, aquí lo he escrito como fórmula y aquí lo he escrito directo con los datos. Es 2pi sobre la frecuencia natural. Frecuencia natural vale 4. Aquí el 2 con el 4 se van a simplificar, me queda 2 nomás abajo. Y el periodo dice que sale pi medios. Y esto es en segundos, ¿no?
Miren qué resultado tan bonito, ni siquiera con pi ya nos ha quedado, ni siquiera hemos tenido que hacer redondeos, muy bonito, ¿no? Pero pues en física uno no se acuerda el valor de pi a veces, ¿no? Entonces, o bueno, sí se acuerda, pero pues dividir pi entre 2 resulta un poquito complicado, ¿no? Entonces, pues ya por eso hacemos la aproximación. Pi medios había sido muy cercano a 1,57 segundos, ¿no? Muy cercano. Listo, entonces, bastante interesante el ejercicio. Este sería el último ejercicio que vamos a resolver de oscilaciones. Y pues es un ejercicio muy complicado, ¿no? Entonces, espero que puedan entenderlo. Tal, no creo que que entre como esto a su examen, pero lo hemos resuelto para que no quede en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. Yo creo que más o menos a su examen va a entrar como esto, digamos, ¿no? Si es que dan examen, tal vez no, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que el docente les haya dicho. Entonces, eso sería todo por este video grabado. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase.